Amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a estar en breve en el bloque de actualidad con el doctor Jorge del Castillo, del Partido Aprista Peruano, con quien vamos a conversar todo lo que es relacionado a la coyuntura política nacional, asilo, nuevo premier, ¿no? Y elecciones para abril del 2024. Regresamos en breve con el doctor Jorge del Castillo. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque de actualidad. Estamos aquí en vivo con el doctor Jorge del Castillo. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en la plataforma de Entérate con Leslie. Oh, encantadísimo, Leslie, de compartir el programa. Y bueno, estamos en un momento, en una coyuntura muy especial del país, ¿no? Parece que va a acabar los eventos y se retoman otros y otros. Así Así es, es que, doctor Jorge del Castillo. Pregunta directa para una respuesta directa. Adelanto de elecciones para abril del 2024. ¿El partido aprista va a postular? Sí, esta vez. el Partido Aprista está, yo diría, en la recta final del proceso de inscripción. Supongo que máximo serán pues en 30 días, lo cual nos habilita para poder participar en las elecciones que seguro se convocarán pues hacia mayo, junio, ¿no? Para O poder sea, hacer las elecciones en abril, sí. el APRA amenaza con regresar a la vida electoral, Yo porque creo, de todas maneras han estado en el escenario político, pero sí, claro, a postular. la formalidad es lo que se va a cumplir. Y yo creo que hay mucha gente que está diciendo, oye, mira, mejor es la política con partidos estructurados con aventureros improvisados, que ya tuvimos bastante, ¿no? Ya tuvimos bastantes y usted en realidad ha tenido un rol muy protagónico, ¿no? En el tema de las protestas públicas, ha salido a las calles, ha acompañado a las personas, ha convocado también desde sus cuentas, redes sociales, Twitter en especial, ¿no? De concientizar también a la ciudadanía a que pueda ejercer también ese derecho de protesta pacífica, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en el país no es una protesta, lo que ha ocurrido son actos de subversión, hechos de violencia. ¿Qué opinión le merece todo lo que ha estado sucediendo en el Perú tras la caída de Pedro Castillo? Bueno, acá hay una responsabilidad de origen que es muy importante subrayarlo. Es el autogolpe de Estado que pretendió dar Pedro Castillo el 7 de abril. Todo el mundo respetábamos, protestábamos, reclamábamos, pero nunca hicimos violencia, nunca violencia, siempre fueron marchas pacíficas. Segundo, nuestro reclamo era dentro de nuestro derecho de reunión y expresión. Tercero, siempre respetamos el marco constitucional, no se nos ocurrió golpe de Estado ni nada por el estilo. El que termina dando golpe de Estado es Pedro Castillo. Y de ahí se origina toda esta cuestión, si es que cuando hay muertos hay que mirar al origen del problema, porque ahí está el problema. Porque si él renuncia y dice, y llamo a las rondas campesinas, a las comunidades a que salgan y protesten, los está mandando al ruedo. Eso es lo que pasa y el gran responsable de eso es Pedro Castillo, no hay ninguna duda. Exactamente. Por algo está preso, ¿no? Por algo está... Bueno, por algo está preso por ese delito, pero creo que ahora le vienen los otros delitos, los de el tema corrupción nacional abiertamente, es ¿no? la organización criminal, ¿no? Tráfico Sí, de claro, sin duda. corrupción, ¿no? Etcétera. Pero en fin, sobre el tema político, el doctor Jorge del Castillo, México ha concedido el asilo diplomático. No queda claro que el Estado peruano haya siquiera podido entregar una información documentada sobre las investigaciones en curso que tiene la señora Lidia Paredes, tanto también Pedro Castillo, ante la manifestación tan abierta, ¿no?, del gobierno de México de darles este asilo político. ¿Qué opinión le merece la concesión del asilo con relación de México? Mira, este tema ¿está bien la conexión? ¿O se ha interrumpido, creo? Ya, está bien. Este tema el asilo es una institución muy latinoamericana.
y se basa en un tratado de 1954 en Caracas, precisamente, y antes había lo que se conocía como la Convención de La Habana. De La Habana. Estas son las reglas que regulan el asilo. Ujú. Y según estas reglas, es más, en nuestra propia Constitución, artículo 36, está el asilo, ¿no? Entonces el Estado reconoce el asilo. Por tanto, el asilo, de acuerdo a las normas internacionales, lo califica el país asilante. Y el país asilante puede estar equivocado o acertado, pero si él lo califica, eso es lo válido. Ahora, corresponde al país de donde está esta persona pretendiendo salir, es aceptar o no. ¿Cómo se acepta? Dando un salvoconducto. En este caso se hizo de inmediato. Se dio un salvoconducto para la señora Lilia Paredes y sus dos niños, ¿no? Por tanto, no ha habido, digamos, una actitud negativa del Perú. Ha dejado constancia que hay un proceso preliminar de investigación. Ojo. Pero no, esto no es suficiente, diría yo, para que digan, mira, acá no hay condiciones para un asilo. Yo creo que sí se han dado las condiciones y soy partidario que se respeten esas normas. Porque pongámonos, Leslie, un minuto en la opción inversa. ¿Qué pasaría si Pedro Castillo hubiera tenido éxito en su golpe de Estado? ¿Te imaginas todas las hordas comunistas de ronderos y toda esa gente dando vueltas por las calles buscando a quién matan, a quién le pegan, a quién agreden, que casi incendian o cosas por el estilo? ¿O la propia policía, a orden del gobierno, reprimiendo a los demócratas? Y muchos demócratas posiblemente se hubieran tenido que asilar, porque así es la política, ¿no? Entonces, yo creo que el asilo está bien pedido, bien otorgado, ok, ya se fue la señora, y lo que hay que hacer es cuidar mucho que la relación México-Perú pues no se deteriore más. Yo creo que tenemos una serie de intereses comunes, la Alianza del Pacífico y una serie de otras cosas, y no podemos echar por la borda a dos pueblos hermanos, cercanos y parecidísimos que terminemos peleando por un asilo de una señora con dos niños. Doctor Jorge del Castillo, la señora Lilia Paredes es una perseguida política en su concepción, porque la Convención No, habla sobre la persecución política y eso es justamente lo que está en cuestión. no es una perseguida política, ella tiene un proceso de investigación preliminar, pero Con- un hecho México considera que sí es perseguida política, por eso le hago decir México, sí, México. pero nosotros, como, o sea, yo entiendo que es el Estado asilante quien tiene que calificar el asilo político, pero le pregunto si para usted la señora Lilia Paredes era una perseguida política, No, ¿merecía la concesión del asilo político? ¿Tenía fundados temores de persecución en el Perú? mire, yo creo que ella se hubiera podido regresar a Chote y nadie se iba a meter con ella. Pero claro, Y la prueba es que no había ninguna orden restrictiva contra ella, porque la que había se levantó, ¿no? Entonces, no es un tema de persecución política desde el punto de vista del Perú. México ha calificado eso con error, pero lo ha calificado. Y el Perú, al darle salvoconducto, ha cumplido lo que es una norma Perú sí internacional de ha asilo. cumplido con el derecho Claro, internacional. México, ¿cree usted que ha hecho México, que tradicionalmente es un país que respeta el derecho internacional, ¿no? Y además, claro. María de la Torre estuvo asilado en México, ¿no? Entonces, tiene tradición de concesión de asilos bien dados, Larga larga. tradición de asilo En en este la... caso llama la eh, atención, ¿no? En este caso, ¿no cree usted, doctor Jorge del Castillo, que esta decisión de México pone en cuestión la institución propiamente dicha del asilo político como un instrumento para consentir la impunidad, para ser un obstáculo de la administración de justicia dentro de un país que lleva a cabo investigaciones judiciales de una manera independiente y autónoma? Fíjese, en este caso, nuestras opiniones resultan completamente accesorias, ¿no? Aquí lo que vale es la opinión del Estado mexicano. Sí. Lo Ujú. que pasa es que México tiene un presidente lenguaraz, ¿no es cierto? Que todos los días habla
de todo, ¿no? Y estos últimos días se las agarra contra el Perú. Entonces, el Perú ha reaccionado diciendo llévese su embajador. Menos mal que le ha dicho no vamos a romper relaciones, porque yo creo que los intereses comerciales entre Perú y México y los intereses sociales y de nuestras poblaciones están por encima de una... Sí. Ajá. Sí, seguimos en conexión. Es muy importante la inversión en el Perú. Sí. Es muy importante la presencia de peruanos aquí, allá y de mexicanos acá. No hay que perder la perspectiva de la relación histórica de nuestros países, ¿no? ¿Y qué pasa México con tiene una Colombia? larguísima tradición de asilo, por ejemplo, en la Revolución. Claro, México tiene una tradición de siglo que sí. Colombia, Colombia, ¿qué pasa con Colombia ahora? Sé que se ha convocado una manifestación, ¿no? Al día de mañana. sí, Tratado. ¿por qué? Leslie, te voy a explicar por qué. El presidente Petro, ¿no? Se ha portado peor que López Obrador. Ha dicho barbaridad y media del Perú. Y no solamente eso, sino el gobierno, o sea, Petro, ha organizado a esta hora un plantón frente a la Embajada del Perú en Bogotá. A esta hora mismo se está realizando. Entonces, nosotros como respuesta política hemos organizado un plantón en la Embajada de Colombia en Lima. Okay. Por eso es el plantón de mañana a las 4 de la tarde, para responderle a Petro, que él no puede ser un prepotente respecto al Perú y que al Perú se le respete. Así es. Y sobre todo, ¿qué corresponde? Ya la Cancillería ha cumplido dentro del protocolo diplomático de enviar su nota de protesta, ¿no? De llamar a consulta a los embajadores de Perú en Claro. Colombia. Ya, ¿cree usted que se pueda dar un rompimiento de relaciones bilaterales con Colombia? Bueno, si el presidente de Colombia sigue profiriendo barbaridades como las que ha dicho hasta este momento, ese podría ser un siguiente paso, ¿no? Podría ser un siguiente paso. O sea, Yo no solo confío que las medidas que devolverlo a su país. O sea, no yo, solamente decirle, tenga usted 72 horas y abandone el territorio del Perú al embajador de Colombia en Perú, sino simplemente... fíjese, es que la insensatez de gente como Petro o de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lleva a que países con los cuales tenemos larga tradición de amistad, somos países vecinos, de cooperación mutua, etcétera. Colombia, por lo menos yo le tengo un enorme aprecio. Colombia fue el país que asiló a La Torre. Colombia fue el país que asiló a Alan García. Colombia está en nuestra historia. Los colombianos o los gran colombianos, como se llamaban en esa época, participaron en la independencia del Perú. Entonces, esos nexos históricos, ¿cómo los vamos a dejar de lado de ninguna manera? Pero la insensatez de un gobernante de turno no puede echar por la borda toda una relación de amistad, de afinidad y de encuentro entre dos pueblos. Finalmente somos el mismo pueblo. El imperio de los incas llegaba hasta Pasto en Colombia. O sea, estamos hablando de lo mismo. Exacto. Veo entonces con mayor delicadeza la situación con Colombia, y sobre todo porque Colombia, el presidente de Colombia, no sé cuáles son sus fuentes o bajo qué fuentes, ¿no?, de información viene diciendo que Pedro Castillo no ha sido sometido a un juez competente, natural, que ha sido detenido de manera arbitraria, ¿no? Hasta creo que se ha hablado de temas de integridad, de tortura, de lesiones, no sé. La cosa es que hay una información que corre de una manera tan... Lo que pasa con Petro, lo que pasa con Petro es que él tiene un sesgo ideológico. Él Sí. tiene un sesgo ideológico. Él es comunista. Él era del M-19. En la conciencia de esta gente hay centenares de muertos por toda Colombia. No le vamos a estar nosotros refregando en la cara ese tema, pero su ideología la tiene. Entonces, simplemente miente o está desinformado. No creo que esté desinformado, pues No, sería no, yo imposible. tampoco creo que esté... Él está bien informado, pero habla tonterías. Ajá. Ha sido detenido sin mandato de juez, no tiene defensa, etcétera, etcétera. Ha sido abandonado, ¿no? Bueno, ha sido abandonado por sus abogados en todo caso. Sí, Se les claro. ha puesto otro y otro. Ha tenido como 10 abogados en 10 días. Muy bien. Doctor, para ver el tema de adelanto de elecciones. El Congreso de la República ya aprobó el tema de adelanto de elecciones para abril del 2024. Como usted ya está como partido aprista, me dice que están cumpliendo la formalidad de su inscripción y de pronto ya se ponen, ¿no?, en una actividad ya de cara a las elecciones del 2024.
¿Cómo ve la situación del adelanto de elecciones? ¿Qué reformas puntuales deberían darse en el Congreso en este corto tiempo? Bueno, me parece bien el adelanto de elecciones y me parece bien la forma que van a aplicar, que es la misma que nosotros hicimos en el año 2000, Ujú, recorte de mandato, ¿no? Solamente que fue express, fue mucho más rápido. ujú, Si hubiera podido ser más rápido, posiblemente sí, ¿no? No estoy tan al tanto, pero yo creo que sí. La Constitución por algo dice que si el presidente del Congreso asume la presidencia, ujú. convoca elecciones de inmediato, ¿no? Y se realizan entre 4 y 6 meses. De que estamos, podría ser el plazo. Pero en fin, el Congreso ha tomado una decisión y hay que respaldarla. Yo creo que eso es lo que hay que seguir con la finalidad de que haya un espacio para hacer algunas reformas. ¿Qué reformas? Por ejemplo, hay que derogar esa bendita no reelección de parlamentarios. Es una tontería. Se lo inventó Vizcarra para sembrar más odios, nada más, contra el Congreso. Pero ya vemos, por no haber repetición de algunos, que eran el 10% más o menos, ahí nos encontramos Congreso que tiene dificultades, ¿no? En su organización, en su experiencia, en fin. Me parece que otro tema importante sería, si hubiera tiempo, el Senado. No sé si hay tiempo, ¿no? Ujú, Igualmente, renovaciones parciales, por tercios o por mitades, es cosa de discutirlo y ponerse de acuerdo. Y en la legislación electoral propiamente dicha, sí hay que hacer algunos cambios importantes. Aquí se ha hecho, por ejemplo, yo no sé cuán válidas son las primarias, ¿no? No hay un sistema claro para hacer elecciones primarias acá. Entonces, ahí hay un tema. Y si se hicieran las primarias, hay que hacerlas dirigidas por la OMPE de forma vinculante, no solamente la OMPE mirando de afuera, sino participando en la elección y con resultados formales y oficiales que son con los que se arman las candidaturas, ¿no? Creo que los partidos deben tener mayor capacidad de invitar a otras personalidades a ser miembros de su lista, por ejemplo. Eso estaría muy bueno. El Partido Aprista está sumamente preparada para contrarrestar estas ideologías radicales, porque esto no va a parar hoy día ni mañana. Sí, no, claro. Mire, de pronto nos van, ojalá no se den los escenarios, pero estas posturas radicalistas que tenemos en varias regiones en el interior del país preocupa, doctor Jorge del Castillo. Y en ese sentido, el Partido Aprista, ¿cómo va a enfrentar ello? Bueno, el APRA ha enfrentado al comunismo durante más de 90 años, ya casi 100, ¿no? Y los hemos enfrentado con toda decisión, en el campo sindical, en el campo Mm, universitario principalmente, en las calles y plazas, en las mm, áreas populares. ujú, Y gracias al APRA creo yo que el comunismo no llegó al poder, sino cuando no estuvo el APRA, ahí llegó el poder, para fracasar ruidosamente, como hemos visto, ¿no? ujú, Pero aquí lo que hay que hacer es tener conciencia. Al comunismo no solamente se le combate con que la policía, ¿no? Eso podría no ser lo más importante. Lo más importante es el combate ideológico, para que la gente entienda, por ejemplo, mientras una posición como el APRA, ¿no? Es de libre mercado, regulado por el Estado. En cambio, el comunismo quiere todo es propiedad del Estado. O sea, el Estado es dueño de los medios de producción. No regula, se adueña de todo. Entonces, las políticas estatistas son completamente nefastas. Otra característica es la libertad y la democracia. Mientras los partidos demócratas lo practicamos y lo respetamos, los partidos comunistas toman el poder y no lo sueltan más. mm, Estamos viendo diversos ejemplos en el mundo. claro. Así que ahí están, yo creo que las grandes diferencias, ¿no? En Ujú. que marcan la cancha de la batalla ideológica que hay que seguirla. Para terminar la entrevista, doctor Jorge del Castillo, con esta última pregunta, el llamado socialismo del siglo XXI no es otra cosa que el comunismo en la práctica. Le Claro, cambiaron el nombre, le cambiaron el disfraz, ¿qué pasó ahí? mira, los comunistas en los últimos años, especialmente desde que se les cayó el muro de Berlín encima, Ujú, ¿no? Se han vuelto ecologistas, animalistas, de todo. Escogen defensores de los derechos humanos. ¿Qué tal cuajo? Estos que mataban, fusilar gente ahora son defensores de los derechos humanos. ujú, Eso es falso. ujú, Lo concreto es que
los comunistas adoptan como camaleones, ¿no? Se van según las circunstancias, el color, el olor, yo qué sé, y la visión de esta gente es una visión totalitaria. El manejo sin libertades. Ahí la Torre creó una frase muy importante que queda. Él decía, pan con libertad. No debería haber pan sin libertad, ni libertad sin pan. La conjunción era pan con libertad. Entonces el comunismo representa presuntamente que te den pan sin libertad. Y el ultraliberalismo te da libertad sin pan. Hay que encontrar el punto de equilibrio que el pueblo le dé pan con libertad. Muchísimas gracias, doctor Jorge del Castillo, por habernos concedido esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad y ya veremos al Partido Aprista Peruano en acción el próximo año. Así es, Leslie. Un abrazo. Hasta luego.